Hola Iñaki, ¿qué tal? Hola, muy bien, Bueno, fenomenal. vamos a compartir aquí un ratito contigo, Iñaki, ¿eh? Vamos a hablar un poquito, tú que eres especialista en las emociones atrapadas, y vamos a hablar un poquito y a compartir con quien quiera, a donde tenga que llegar esta conferencia. Vamos a contar un poquito, ¿qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Pues algo que tenemos todo el mundo, ¿no? Las emociones son energías que depende cómo resuenen, pues nos pueden ayudar, si son buenas emociones, como puede ser el amor, o el cariño, o el bienestar, y luego están las emociones negativas, que son las que nos pueden hacer daño, que se alojan en ciertos órganos de nuestro cuerpo y son las que al final acaban creando enfermedades, ¿no? Y son las que nos hacen daño y, bueno, y crean esos desequilibrios que nos pueden molestar. Pero al final son energías. Qué importancia expresarse, ¿verdad, Iñaki? Sí, efectivamente, muchas veces la falta de expresión crea emociones atrapadas de mucha índole, ¿no? Que te pueden enjaular en una serie de problemas que no te dejan ni ser tú misma, ni expresarte para decir lo que sientes o lo que estás viviendo en ese momento, ¿no? Obviamente, es muy importante expresarse y decir lo que, bueno, pues lo que uno está viviendo en su momento, ¿no? La gente muy callada suele tener ese tipo de emociones, ¿no? Que no le permiten expresarse y al final están como atados. Y es bueno hacer una limpieza emocional para, bueno, a ver, hay veces que sí se soluciona y se arreglan muchas cosas cuando se hacen rastreos emocionales, ¿no? A las personas, sí. De todas maneras, durante, por lo menos en la época de mis padres, mis abuelos, se reprimían mucho las emociones, ¿verdad? Iñaki, el no llores, o no llores delante de la gente, o que nadie te vea llorar, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo como terapeuta emocional en mis consultas y que trabajamos tanto las emociones y la importancia de expresarlas, de comunicarlas, de sacarlas, ¿no? Para que no queden ahí atrapadas y que luego ello lleve a una enfermedad, ¿no? Como bien has dicho tú antes, atrapada en cualquier órgano. Entonces, yo creo que ahora esto está cambiando un poco, ¿no? Nosotros a nuestros hijos, ya en nosotros, ¿no? Que somos capaces de expresarlo, ¿no? De decirle a cualquiera de nuestros hijos, llora y saca esa emoción que está ahí, porque está necesitando ser sacada y sanada, ¿no, Iñaki? Sí, al final, a ver, cuando, sobre todo, como has dicho tú bien, de nuestros padres o incluso abuelos, vienen de una cultura, de una educación y de unas creencias que han estado como muy afincadas en un tipo concreto, que es lo que realmente te enseñaban en aquellos tiempos, ¿no? Yo sí creo que hoy en día se está abriendo un poquito más este mundo a la propia ciencia en sí. Yo creo que hace años no era tan admitido. Hoy en día, si vas a un médico con ansiedad, te da una píldora, te da un medicamento para la ansiedad, y la ansiedad sería una enfermedad que no se ve, y dicen que lo que no se ve no existe. Entonces, ese es el problema que tenemos con las emociones, ¿no? Que no se Anestesia, ven. ¿no? De alguna manera, se Eso es, se anestesia. empieza a saber que están ahí, se admite que están ahí, pero bueno, creo que queda todavía muchísimo trabajo por recorrer. Creo que hoy en día hay muchísimos médicos en el mundo de la medicina, mucho enfermero, mucho fisioterapeuta que ya están empezando a entender esto y incluso a preguntar, ¿no? Cuando alguien les va a las consultas y te dice un paciente, es que yo he ido a donde tal médico, donde tal fisio, y me ha preguntado si lo que me pasa se ha producido por algún evento o alguna situación emocional que he vivido, ¿no? Y dices, guau, chapó, es Claro. donde realmente... Eso es lo que yo creo que tiene que estar pasando y lo que creo que debe de pasar de aquí a un futuro para que el mundo de la medicina alópata empiece a entender un poquito más el mundo de las emociones. ¿Y cuántas, ahora que estás diciendo esto, Iñaki, me viene, cuántas enfermedades hay que no tienen, digamos, te hacen pruebas, te hacen un montón de pruebas y no se ven reflejadas en ningún sitio, ¿verdad? Una Ya. dolencia, pues yo qué sé, un punto en la espalda que se me pone, pero me hacen una placa y no me ven nada, ¿no? Pero si yo estoy haciendo un trabajo que no es físico como para, ¿no? Para que se me ponga ahí, o un dolor en el estómago
que siempre, cada vez que como, tengo dolor en el estómago, ¿no? Y a lo mejor también hay que aclarar un poquito esto de que muchas veces, pues, cada órgano tiene una relación con una emoción, ¿no? El estómago, pues, está relacionado, pues, con todo lo que no digiero, ¿no? Así como el esófago, la parte de los intestinos, la garganta con lo que no me atrevo a decir o con lo que hablo de más y me arrepiento de lo que he dicho, los oídos con lo que no quiero oír, los ojos con lo que no quiero ver, o sea, y hay muchas veces que no hay esa etiqueta que la gente busca y les hacen 1000 pruebas y les dicen, es que no sé qué tienes, pero no aparece en ningún sitio, ¿verdad? Y ahí, de alguna manera, entramos un poco nosotros, no sé si decirlo así, pero de ahí algunas maneras donde nosotros estamos buscando la razón de que la importancia que tiene de ir a la causa, dónde se ha originado, porque yo, por ejemplo, en mi trabajo lo que busco siempre es desde cuándo empezó esa molestia y siempre aparece una causa, pues desde que mi marido le despidieron del trabajo, desde que me dejó mi pareja, siempre hay una causa que detona esa enfermedad, ¿no? Siempre hay una emoción que lo ha iniciado. Sí, 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 totalmente. A ver, hoy en día lo que hablamos de las creencias, ¿no? Hay cantidad de dolencias que van a la gente al médico y no saben ni por qué le viene, ni de dónde, no salen las placas, no salen las resonancias. Y hoy es el día que yo, por ejemplo, con mi experiencia personal, vas al tema emocional, preguntas si, por ejemplo, a mí me ha pasado, te viene alguien con un dolor en las lumbares, un dolor en el hombro, preguntas a ver si hay alguna emoción atrapada en ese hombro o en esas lumbares y el 99,9% de las veces, por no decir el 100%, siempre hay alguna emoción o más. Liberas esas emociones atrapadas. Como bien has dicho tú, por ejemplo, la preocupación normalmente está ligada al estómago o al bazo. Bueno, esto además no es tampoco nuevo, es decir, esto hace cientos y cientos de años los médicos de la antigüedad ya empezaron digamos, a poner en una tabla, por llamarlo de alguna manera, las dolencias que eran y en qué órganos se alojaban, ¿no? O sea, que tampoco es nada nuevo, ¿no? No. Entonces, cuando descubres una emoción de estas y la liberas, normalmente la persona suele mejorar mucho de ese dolor. Normalmente. Luego, obviamente, puede que haya más factores externos que influyan en esa dolencia o también incluso de cuánto tiempo lleva con ese dolor, etcétera, ¿no? Pero a mí sí que me ha pasado de gente de levantarse de la camilla y casi de manera instantánea. Instantáneo, te dicen, es que no me duele, es que no me duele. Y ahí había 1 o 2 o 3 emociones atrapadas que tenían que ver, me da igual, con problemas financieros, problemas de pareja, problemas de estudios, y al final cuando llegas a esa, digamos, cuando das con esa clave, con esa tecla, normalmente se suele mejorar mucho la persona. Y es un poquito precisamente lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos intentando hacer con la gente, ayudarle de manera emocional. Por eso también es muy importante que la gente sepa, por lo menos, luego que tome acción, si quiere o no, pero por lo menos que sepa la importancia que tiene de buscar esa causa, ¿no? Porque muchas veces, pues yo lo veo en mi consulta, ¿no? Gente que lleva muchísimos años medicada porque empieza con una dolencia y la dolencia es esta, pero claro, entras en una espiral de pues ansiedad, de malestar, de cabreo, ¿no? Porque veo que no me pongo bien, porque veo que estoy en el círculo ese vicioso, ¿no? Me pongo triste, entro en depresión, ¿no? Y muchas veces se ha iniciado en un punto, ¿no? Y llegan a eso. Entonces, empiezan a tomar esa medicación, que está muy bien, porque muchas veces es necesaria para calmar o para relajar, pero luego entran en ese bucle al no buscar la causa sigue estando, la emoción sigue estando. Y la causa no está afuera ni está en otro lugar. Entonces, claro, utilizo la medicación para sedar, adormecer ese dolor o esa molestia, pero por lo menos que seamos conscientes de que de alguna manera, y como dices, no todas las veces o no siempre a lo mejor, se puede liberar con esas emociones atrapadas que estén ahí, ¿no? Claro, a ver, yo el problema que veo, el tema de la medicación sería otro tema muy largo de hablar,
Además, tú y yo ya lo hemos hablado alguna vez. Pero, a ver, con todo el tema de los medicamentos y las farmacéuticas, lo que hacen es ir siempre a los síntomas, a intentar solucionar, digamos, de manera momentánea los problemas. Nunca van a curar. De hecho, no les interesa curar. Y eso lo han dicho hasta premios Nobel de medicina. O sea, está claro que las farmacéuticas tienen una facturación bestial de billones de euros y tampoco interesa que haya ni terapias ni personas que curen el tema emocional para que personas dejen de medicarse, porque si las personas dejan de medicarse, las farmacéuticas dejan de ganar dinero. Entonces, es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Aunque es un tema complicado, pero bueno, al final esa pelea, a ver, lo tenemos muy difícil, por no decir imposible. Hay cantidad de personas que están luchando y peleando por esto. Yo lo que creo es que al final tenemos que seguir haciendo nosotros nuestro trabajo, en este caso intentar ayudar a la gente para liberar los problemas de las emociones atrapadas que causan esas dolencias o esas enfermedades, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, pues bueno, iremos viendo lo que pasa en el futuro. Al final es una cosa que tenemos que ir un poco casi día a día, ¿no? Claro, yo por ejemplo en mi terapia nunca digo a nadie que deje la medicación, pero sí por lo menos nunca, porque cada uno tiene su propio camino y su propio recorrido y a lo mejor es necesario que tome esa medicación tan alta a veces, ¿no? Bueno, pues para que a lo mejor en un punto vea la luz, ¿no? Cuando ya lleve tanto que diga, oye, parece que esto no funciona, voy a buscar en otro sitio. De hecho, ya te lo he contado a ti, pero lo puedo contar aquí. Yo tuve un accidente de tráfico y con un esguince cervical y yo tomaba un montón de medicación, incluso hasta parches de morfina me llegaron a poner y yo no encontraba mejoría. Yo trabajaba, tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejar todo porque yo no encontraba mejoría y entré en esa espiral de dolor y un día dije, se acabó, no me meto más ni de pastillas ni de el parche. De hecho, yo que vivo en un adosado bajaba las escaleras y el primer parche yo decía, pero ¿qué pasa? Si es que me estoy mareando, me puedo caer, estaba sola en casa y dije, yo no quiero esto en mi vida, ¿no? Y busqué en la medicina alternativa y dejé toda mi vida y me dediqué a formarme en medicina alternativa y aquí estoy. O sea que ese es el caso en mí más fehaciente de que yo llegué a un punto donde dije, esta no es la solución, cuando sigues con dolor y dolor y dolor y el dolor no cesa nunca, ¿no? Entonces, bueno, en esa búsqueda yo encontré, por eso me gustaría que podamos abrir un poquito los ojos a quien le pueda llegar, ¿no? De que hay otra manera. Nunca de nuestra parte diciendo que nadie deje medicación y que nadie deje absolutamente nada, sino que, bueno, si les apetece, nosotros dejamos ahí un poquito, ¿no? Lanzamos el mensaje, si les apetece, que a la par que están con eso, que busquen otras vías también, ¿no? Como fue mi caso. Y para mí fue, bueno, yo cuando a la gente les digo, yo era empresaria y por un accidente de tráfico estoy aquí, me dicen, pero ¿qué ha pasado entre medias, no? Y fue en esa búsqueda, ¿no? De buscar algo pues más ligero, más suave y no tan agresivo, porque a mí, además, la medicina me producía todos los efectos secundarios que venía en los prospectos, todo, desde estreñimiento, pruritos de todo el cuerpo, alergias, o sea, todos los... A ver, yo soy una persona que es verdad que nunca tomo medicación porque estoy fenomenal. Entonces, no... Entonces, claro, Y bien guapa, digo, y bien guapa. Gracias. Pero te quiero decir que al estar mi cuerpo tan limpio y al recibir de repente esa medicación, pues mi cuerpo respondía, ¿no? Y de manera muy agresiva. Y yo, claro, entre los efectos secundarios y que no veía mejoría, dije un día, no, esto no. Y bueno, la verdad que fue mi salvación, ¿no? El ver esa luz y, bueno, pues si le puede llegar a alguien, ahí dejamos nuestra semillita, ¿no, Iñaki? De hecho, bueno, ahí sabes que tenemos algo en común. Cuando dices efectos secundarios me hace mucha gracia porque hoy es el día que ando leyendo sobre ello y hay cantidad de, bueno, el propio Salvador Gutiérrez creo que suele decir, ¿no?, de Mondelo, que los efectos secundarios no son tales, es que realmente son efectos directos, no son efectos secundarios. Cuando se habla de efectos secundarios de los fármacos es que son efectos directos, ¿no? Claro. Y sabes que yo fui un poquito por lo mismo, ¿no?, por la búsqueda. Yo tenía a mi mujer que tenía una enfermedad que en la medicina la respuesta fue muy clara, nos dijeron no tiene curación, o sea, va a tener que estar. Mi mujer mojaba todos los días la almohada de los dolores que tenía a las noches durmiendo de espalda
y la mojaba del llorar y del llorar. Y bueno, tú sabes que ya lo he contado, ¿no? Que tenía 365 días al día dolores y 24 horas, o sea, y estuve buscando y encontré esta terapia de biomagnetismo ayudada o, digamos, soportada por las propias emociones atrapadas, y empecé a trabajar en casa, pero a nivel de casa dije, bueno, yo lo que quiero es en que en casa mi mujer esté bien, ¿no? La gran sorpresa fue cuando el de 3 meses de tratamiento, después de 20 años, que estuvo 20 años, como he dicho, la gran sorpresa fue cuando al de 4 meses le dieron el alta en el hospital porque no había nada de inflamación en la espalda, ¿no? Voy a nombrar, por si acaso, porque puede haber gente que le pueda interesar, la enfermedad se llama espondilitis anquilosante, también se puede llamar espondilitis anquilopollante, y eso es lo que tenía ella. Entonces, al de, pues como os comento, ¿no? Al de 3, 4 meses le dieron el alta, ¿no? Y eso es lo que ha hecho animarte, seguir estudiando, seguir leyendo, seguir viendo gente que yo siempre creo que saben más que yo, y al final, digamos que ahí te pones en el camino A, que es lo que tú decías, ¿no? El accidente te llevó de un sitio a otro, ¿no? A mí lo que pasó en casa me hizo un poquito lo mismo, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, de buscar soluciones a cuando sobre todo no te las dan, o te paras y te quedas y con las consecuencias que conlleve ello, obviamente, o buscas otra alternativa, ¿no? Y Salvador Gutiérrez suele decir que nosotros somos la última opción, ¿no? La alternativa precisamente de cuando no hay solución en la medicina alópata, ¿no? Pero bueno, ahí ya está la decisión de cada persona y obviamente, por eso decía que yo creo que es un trabajo duro de muchos años, porque esto no lleva tampoco ni 4 días ni 4 años. O sea, Isaac Boyack, digamos que descubrió el par biomagnético ya en el año 88, y aún así cuesta mucho darse a conocer porque ha tenido trabas desde el primer día, porque no interesaba tanto a la medicina alopática como a las propias farmacéuticas, ¿no? Entonces estas cosas yo creo que siempre vamos a estar peleando para que, bueno, pues para que se dé a conocer otra metodología o otros sistemas que al final puedan ayudar a la gente. Lo que pasa es que está muy en entredicho que les interese ayudar a la gente. Lo que les interesa es vender fármacos, y a partir de ahí va a ser muy difícil pelear con unos lobbies tan grandes, claro. Vale, cuéntanos un poquito, ¿la gente podría en casa hacer esto de las emociones atrapadas? Cuéntanos un poquito cómo lo has hecho tú, yo ya lo sé, pero cuéntanos un poquito cómo lo has hecho tú, el tema de las emociones atrapadas. Ya. Bueno, yo en principio hice un curso, estaba más relacionado con los imanes y el biomagnetismo. Lo que pasa es que luego me compré el libro de Bradley Nelson, que es el libro se titula El código de la emoción, que me lo he leído unas 3, 4, 5 veces. Y la verdad es que ese libro me tocó, pues como hay otras cosas que parece que te dan con una varita y dices, a mí esto me gusta, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar con los imanes, siempre trabajaba las emociones atrapadas, pero siempre desde casi el primer día, ¿no? La sorpresa era que la propia gente se sorprendía de lo que yo les decía, de cuando les hablaba de que les había pasado tal cosa en tal año relacionado con tal evento, y te decían, pues sí es verdad, o sea, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Entonces, eso fue lo que me llevó a seguir trabajando, al principio sobre todo equivocarme o no saber, digamos, cómo preguntar a la hora de ir al kit de la cuestión de una emoción atrapada, pero bueno, el tiempo y la experiencia más o menos te van poniendo, yo creo que en el buen camino, ¿no? Yo suelo decir que las personas que están empezando, y me dices cómo empezar en casa, lo que hace falta es primero paciencia, perseverancia, y cuando te equivocas o no salen las cosas, seguir trabajando en ello. Yo siempre digo que el fracaso no existe si no desistes de ello. O sea, el fracaso solo está cuando has parado, cuando te paras y dices no puedo, no me funciona, no puedo. Entonces, pero si tú sigues adelante y sigues perseverando, al final de lo que estamos hablando, que es de la respuesta muscular, con la kinesiología y demás, acaba funcionando, pero digamos que la persona se tiene que dar un tiempo, ¿no? Sí. Yo tendré 3.000 o 4.000 horas en esto a la hora de lectura, de vídeos, de buscar información, incluso de hablar con personas que saben más que yo,
Y eso al final es un trabajo que hay que hacer, que tienes que estar en ello, ¿no? Entonces, no puede ser que una persona con 5 horas o con 5 vídeos que haya visto diga, yo hago esto y voy hacia adelante y lo estoy haciendo bien. Pues no sé, Claro. necesitas tiempo para... Y Sí, eso tú lo para sabrás, todo. porque tú seguro que no trabajas ahora en tu centro, no vas a trabajar ahora como empezaste, ¿verdad que Eso no? es, eso es. Porque la experiencia es un grado y la experiencia te ha llevado a lo que ahora tienes y a lo que eres, y a lo que ahora eres, pues en este caso en Irún, ¿no? En tu centro. Claro, me gusta mucho esto, Iñaki, de meter horas, ¿no? De esa Sí, muchas. experiencia que es donde vas a coger realmente el conocimiento, ¿no? Claro, A raíz de experimentar, ¿no? Porque además lo estábamos hablando antes tú y yo. Podemos tener muchos libros y podemos estar leyendo, pero lo único que tenemos es información en la cabeza, pero bajado a tierra no hay nada, ¿no? Sí que eso es. pondré por aquí el libro para que la gente que lo quiera ver y quiera echarle un vistacillo. Sí que es verdad que es sencilla de hacer la práctica, como lo indica el libro, y haciendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y haciendo o sea, haciendo muchas horas, como tú dices, con la familia, con todos los conejillos de India que puedan aparecer, la verdad que se pueden hacer cosas interesantes, porque vas Sí, viendo en el momento. Como bien has dicho, con el aprender a hacer el test muscular, que viene de manera práctica también explicado muy sencilla, también con el péndulo, para que la gente que le sirva bien el péndulo también se puede hacer. Y viene una tabla con las emociones, ¿verdad, Iñaki? Y ahí sí, vas testando las filas y las emociones también de manera sencilla. Y, y yo creo que es una herramienta muy, muy práctica para poder hacer. Y aunque sea eso, a nivel experimentar con uno al principio, ¿no? Venga, voy a ver qué das. Y luego ya ves que vas eliminando con un imán, que no lo hemos dicho, hay que poner un imán de estos, aunque sea de nevera, y pasarlo por un meridiano específico. Bueno, cuéntalo tú. sí. Bueno, ya lo has comentado, ¿no? Sí, para liberar emociones, una vez que se sabe qué emoción es y en qué órgano está, se pasa un imán. Yo prefiero de los de neodimio. Y, bueno, uno de ferrita también sirve, pero bueno, ahí ya entraríamos un poco qué imanes compra la gente y demás. Yo personalmente tengo el 100% de mis imanes son todos de neodimio, pero bueno, sin más, no le doy importancia, ha sido porque en su día los compré así, y menos un par que tengo creo que son de Samario, que me regaló Celia García. Y bueno, a la hora de liberar una emoción atrapada, cuando se sabe en qué órgano está, pues hay que pasar el imán en negativo por la punta de la nariz hasta atrás 3 veces, nombrando la emoción, y después de eso lo que se hace, o yo lo que suelo hacer, es preguntar si esa emoción ha sido liberada, y el Muy 100% de las veces importante. es que sí. Muy importante, pero lo chulo que es cuando tú estás haciendo tú contigo, aunque sea, si no tienes conejillos de indias, tú contigo, porque yo lo experimento también, es ir mirando y vas viendo cómo vas pasando y vuelves a testar y dices, jolín, no está, qué bien, ¿no? Y eso también te motiva mucho a seguir haciendo y a seguir indagando, ¿no? Claro, Luego ya claro. cuando empiezas a ver resultados, pues ya la verdad que es muy, muy interesante. Muchísimo mejor. Mira, hoy mismo, pero además hoy mismo, día 29 de septiembre, me ha venido una chica, que es íntima, por cierto, de nuestro amigo Antonio, y vino la semana pasada, hoy ha venido por segunda vez, y bueno, pues sí, a nivel emocional, obviamente tiene sus cosas, ¿no? Pero me decía que hasta el viernes, que ha tenido un evento en casa un poco especial, desde la semana pasada que vino, que no sé si fue lunes, hasta el viernes me decía que se había encontrado como en una nube, que se encontraba flotando, que es más, bueno, tiene ciertos problemas que ella está incluso asistiendo a psicólogos y demás. El venir a donde mí ha sido, digamos, aparte, extra, ¿no? Por mediación del propio Antonio. Y me decía que se había estado como una nube. Entonces, cuando ha estado en el psicólogo, que ha debido de estar hoy mismo a la mañana, porque conmigo ha estado a la tarde, le ha debido preguntar a la psicóloga que qué tal. Y ella le ha debido decir muy bien. Y la psicóloga le ha respondido, tú muy bien no dices jamás, nunca jamás dices muy Qué bien. bueno, qué bueno. Entonces ella le ha vuelto a responder, pues muy bien. Había estado a primeros de semana conmigo y eso me venía a decir que estaba muy bien, ¿no? Qué Entonces, bien. lo que estamos hablando, lo que supone liberar emociones y que en un momento dado notes un cambio en tu actitud, en tu forma de estar, en tu forma a veces hasta de pensar.
sea, a mí ha habido gente que me ha dicho que es que el cómo ve la vida ahora lo ve distinto desde que se han hecho varias sesiones de emociones atrapadas. Gente que se ve muchísimo mejor, muchísimo más animada, muchísimo más feliz en casa, en el trabajo. Digamos que ven la vida de otra manera, ¿no? Y al final yo siempre digo lo mismo, eso es porque estás quitando una mochila de emociones que te estaban haciendo daño y sobre todo que te estaban frenando para tú estar mejor, ¿no? Eso es. Entonces yo creo que de eso es un poquito de lo que se trata, que cuando una persona te viene, como me ha venido a mí hoy, y oyes eso, pues lo que decías tú, esos ánimos que te dan para seguir trabajando, para seguir hablando con las personas y para que desear que la gente mejore, porque al final, no lo hemos dicho, pero en esta terapia, yo creo que en todas, pero una cosa importantísima, por no decir lo que más, es la intención. La intención de ayudar a las personas, ¿no? Y esa intención de que esa persona sane. No nos tenemos que confundir, nosotros, o yo, voy a hablar por mí, yo jamás he curado a nadie, yo nunca he curado a nadie ni lo voy a hacer. Se cura la propia persona. Ella, la persona que está en tus manos, es la que se cura. Si quieres, yo puedo admitir que tú hayas puesto un poquito de un grano de ayuda o de herramientas para que esa persona se cure. Pero realmente la que se cura es la propia persona. Eso es. Nosotros al final acompañamos, ¿no? La curación la hace uno mismo, ¿no? Y la verdad que es tan bonito, ¿no? Cuando te encuentras con la gente y gracias a ti, que gracias a mí que yo no he hecho nada, ¿verdad? Es cierto, es bonito y es lo que hablábamos al final, eso te da ánimos para seguir trabajando, porque yo siempre digo, si no hubiese resultados, es que no vendría la gente, no estaría la gente. A mí, te comentaba antes fuera de cámara, hoy he hecho a 2 personas de Chile que me llamaron ayer, pues porque al final de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, la gente hablan unos con otros, ¿no? Y bueno, pues pasa esto y hay una persona en tal sitio pues que te puede ayudar. Y bueno, pues en esas estamos, en intentar ayudar y dentro de lo que podamos, ¿no? Pero con toda la humildad del mundo, hasta donde podemos y bueno, pues y si siempre no sana a la gente o las personas, pues bueno, por lo menos lo hemos intentado, porque es gente que normalmente no tiene solución en la medicina alopática, o sea que bueno, al final somos el último eslabón, como dice el médico Salvador Gutiérrez, que me gusta mucho y creo que es un referente estupendo, sobre todo para el tema del biomagnetismo. El tema de las emociones es un poquito más no cosa mía, pero bueno, yo creo que él está más centrado. De hecho, maneja otra cosa como es el fenómeno tumoral, que creo que es fantástico. Lo conozco también y es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se trata, de lo que sí estamos hablando todo el rato. Claro. De intentar ayudar y que la gente mejore. Claro. Fíjate, ahora según estabas diciendo esto, me estaba viniendo un poquito, Iñaki, cómo tenemos emociones atrapadas muy, muy antiguas. Sí. Pero muy antiguas. Entonces, date cuenta al día cuántas emociones nos vamos recogiendo a cada instante. Porque ahora mismo alguien no me ha metido en un grupo, me he sentido abandonado, no me han elegido, me he sentido mal. Yo, por ejemplo, ahora en el inicio del cole, le digo mucho a los padres, ¿no? Cómo llegan los niños irritados del cole y yo les suelo decir, date cuenta, los niños, en ese primero, amóldate a todo lo nuevo del cole, a nuevos compañeros y demás, pero todas las veces que están ocurriendo cosas y que le están dejando de lado o que no le cogen para no sé qué, constantemente hay un bullicio y de emociones impresionantes. Entonces vienen los niños luego, que dicen las madres, yo no sé qué le pasa, que yo simplemente les digo, mira, cógeles y abrázales, porque lo único que necesitan es un abrazo cariñoso de mamá, porque llevan todo el día con las emociones, ¿sabes? Los principios de curso yo me encuentro con la gente así, pero en los adultos que vamos durante todo el día interpretando y llenándonos de emociones, porque es verdad que de repente alguien hace una acción y yo la interpreto. Y esa interpretación que yo hago me siento mal y esa emoción se me está quedando atrapada ahí. Que fíjate, durante el día ya todas las emociones que estamos dejando atrapadas, aparte de las antiguas, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí por aportar algo, sí que a lo mejor diría, bueno, pues por lo menos, si no haces lo del código de la emoción, no haces lo de las emociones atrapadas, pero vete liberándote un poquito de cada emoción diaria, ¿no? Atendiéndola. Sí. Pararme. Sí, yo creo que ayuda
que puede ayudar, o sea, personas que no tengan conocimientos de terapia, yo creo que la lectura puede ayudar bastante en cierta lectura, ¿no? Pero bueno, aunque no seas especialista, pues bueno, sí que hay libros que pueden ayudar un montón. Los libros de autoayuda, sin más, sencillos, pueden ayudar a aprender a controlar un poquito esas emociones, ¿no? Fíjate, lo que decías del abrazo al niño, hoy precisamente lo hablaba con la persona que ha estado en casa. Esta semana pasada estaba leyendo yo un libro, que ya lo he leído, pero lo estaba volviendo a releer, y hablaba de que en el siglo XIX, en los hospitales, se dio un caso de, bueno, a mediados del siglo XIX, en las incubadoras de los recién nacidos solían poner no tocar, pues bueno, pues lo que era en aquellos tiempos, ¿no? Hablamos, claro, de 1950, por ahí. No tocar, pues los críos, pues por la cosa de infecciones y demás, todavía todo el mundo de los patógenos también estaba verde. Resulta que un grupo concreto de críos se dieron cuenta de que estaban teniendo un crecimiento mayor y mejor que el resto. Empezaron a indagar y resulta que se trataba de una enfermera que en el turno de noche no soportaba que los críos llorasen y les abría un poquito la ropa en la incubadora de atrás y les masajeaba y les acariciaba la espalda. Bueno, pues esos críos tuvieron un crecimiento mejor. O sea que fíjate tú, y de esos, digamos, datos y experimentos de ese tipo se han hecho un montón. Y está demostrado que el cariño, en este caso el masaje a los bebés o un abrazo, pues muchas veces tiene un impacto terrible emocional en la gente. Un impacto de sanación. Claro, claro. ¿No? Porque solamente, como hemos iniciado al principio esta charla, el poder expresar esa emoción ya la estás liberando, ¿no? Por eso yo cuando es que no llores, yo digo, no, llora. Yo cuando viene gente a la consulta y se pone a llorar, dice, bueno, va a empezar a llorar y dice, bueno, no voy a llorar, que no puedo llorar, porque no puedes llorar. No, ¿cómo voy a llorar delante tuyo? Y le digo, no, precisamente llora, o sea, libéralo porque quiero que te vayas de aquí limpito, ¿sabes? O limpita, que te vayas sanada, sácalo. Y empiezan a llorar como niños pequeños, porque hay un dolor que necesita ser sacado, necesita ser expresado, ¿no? Es como, yo pongo el ejemplo, Iñaki, de la vía express. La vía express, si no le vas dando esa salida poquito a poco del aire que necesita salir para funcionar bien, ¿qué pasa? Que explota, ¿no? Y muchas veces la gente que está tan agresiva o que está tan irascible y tan... Al final es un cúmulo de tragar y tragar y tragar y tragar todo, pues esas emociones negativas que van quedando ahí atrapadas y que no son expresadas, ¿no? Sí. Y al final, bueno, sería un poco eso. A lo mejor ese que es tan agresivo lo único que está pidiendo en sí es un abrazo o un que le escuchen o simplemente, ¿verdad? Y eso sí, al final la ira, de hecho la ira no deja de ser otra emoción que está dentro del cuadro de Bradley Nelson, en el cuadro de las emociones, ¿no? Pues bueno, la ira conlleva eso, ese mal genio. Tú hablabas de la olla express, yo suelo decirlo con la botella de champán, ¿no? Cuando la agitas y pumba, que es un poquito lo mismo. Pues sí, la ira es eso, ese momento de rabia que te hace, pues bueno, si logras o intentas controlar eso un poquito, pues al final siempre se mejora, ¿no? Emocionalmente siempre se mejora. Y dices lo del llorar, yo aquí en casa tengo mucha gente que ha llorado y siempre les digo lo mismo también, llora todo lo que quieras, pero con toda la tranquilidad del mundo. Yo estoy encantado que llores porque te va a ayudar a liberar todavía la emoción más rápido, ¿no? Entonces, el llorar yo entiendo que es bueno, porque creo que la persona se va a ir de casa con una sensación de alivio o de haber soltado algo de lastre que, bueno, pues que con el que igual no contaba, ¿no? No, y se nota mucho, ¿eh? Claro, porque igual incluso está sacando la emoción y se queda como aquí atrapada y empiezan, es que no puedo tragar, es como una sensación de ahogo y de repente rompen a llorar y dice, uy, ¿qué ha pasado? Aquí se ha ido, ¿no? Sí, o sea, y se ve que se ha liberado ahí algo, ¿no? O sea que... Y sensaciones de alivio que te comentan, es que acabo de sentir como una sensación de alivio, pues bueno, que son sensaciones que te dicen ellas, las personas, ¿eh? O sea que, sí. Y eso, la espalda más ligera también. Claro, normalmente que te dicen, oye, me siento la espalda más ligera, ¿no? Sí. Lo que pasa que es lo que estamos hablando, es un mundo... No es nuevo, pero es y es conocido hace siglos, pero a la vez está siendo frenado, ¿no? Entonces,
yo creo que el día que, además lo dijo Einstein, ¿no? Que el día que se conociese, que se superase la velocidad de la luz, que sobre todo por el tema de la energía o de la telebioenergía, ¿no? Que ya hablaríamos de la sanación a distancia. Y decía que el día que se solucionase eso, la ciencia iba a cambiar al completo, ¿no? Entonces ya hay científicos que están diciendo que eso está pasando, se está haciendo, pero entiendo que van a necesitar mucho tiempo para que sea aceptado, porque sin ir más lejos, el otro día también leía la vacuna bueno, no vacunamiento, el medicamento para la bacteria del estómago, la famosa Helicobacter pylori. Cuando salió, tardaron 10 años en aceptarla, porque al principio, lo de siempre, pues lo mismo que estamos hablando ahora de las energías y de emociones, los médicos no lo querían aceptar, porque no lo veían, porque al final lo que no ves y lo que no conoces es, como tenemos el ego tan alto y somos todos tan listos, nadie queremos entender ni aceptar que otros nos digan lo que está pasando o lo que viene, ¿no? Y al final tardaron 10 años solo en esa bacteria, ¿eh? O sea que... Y así es como funcionamos, a golpe de mata, pues bueno, pues vamos poco a poco y ya está, ya ves qué pasa. Está bien, estamos en el camino, cada uno en su proceso y está perfecto. Y bueno, si podemos haber sembrado aquí una semillita, a donde tenga que llegar, a las personas que le puedan resonar, pues esta es nuestra labor hoy. ¿Te parece, Iñaki? Sí, encantado, ya sabes que encantado y siempre que quieras hablamos y estamos en contacto. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo el aporte que hemos compartido. Un placer, como siempre. A ti también, un placer para mí también. Gracias. Por favor.